Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. El 24 de junio de 1947, una mañana despejada, el empresario y piloto de avión aficionado Kenneth Arnold sobrevolaba el estado de Washington. En concreto estaba cerca del monte Rainier y, según su testimonio, avistó 9 objetos volantes no identificados. Además, iban a una velocidad imposible para la época. El hombre quedó estupefacto, tuvo tiempo de sacar su cronómetro, ver la distancia que recorrían y tomar el tiempo. La velocidad era absurda para la época. Quedó impactado con aquel avistamiento y cuando aterrizó, dio parte de lo que había visto. A las pocas horas, tanto la prensa como la policía norteamericana, en concreto fue el FBI, hablaron con él ya que nadie comprendía aquel extraño encuentro. Cuando los periodistas le preguntaron a Kenneth Arnold, él dijo que aquellas cosas eran como una especie de platos volantes. Ese día comenzó la era OVNI. El 24 de junio de 1947, justo ahora, se cumplen 75 años. El FBI quedó tan impactado con aquella historia que habló con un geólogo aficionado que estaba en el monte Rainier buscando minerales y también confirmó el avistamiento. Desde entonces, policías y militares empezaron también a investigar el fenómeno OVNI. Ojo con esto, se venía investigando realmente ya desde finales de la Segunda Guerra Mundial, 1944-1945, diferentes avistamientos en los cielos de Europa. Se le puso aquello el nombre de Foo Fighter, eran luces de color anaranjado, blanco o amarillo que volaban mucho más rápido de lo que lo hacían los aviones aliados. En un primer momento, cuando la prensa norteamericana recoge aquellos avistamientos, se hablaba de la última arma secreta nazi. Los nazis pensaban que aquello era un arma secreta de los aliados. Ninguno de los dos tenía armas secretas que surcaran los cielos. 75 años en los que no hemos parado de ver a nuestros insólitos visitantes. Pero no solo eso. En las últimas semanas, y arrancaremos el programa con esto, Roscosmos, la agencia espacial rusa, confirma que va a dedicar recursos económicos, dinero, a todo lo que tiene que ver con investigación del fenómeno OVNI. La NASA va a dedicar también plata, dinero, a investigar el fenómeno OVNI. El Pentágono ya está investigando el fenómeno OVNI desde hace décadas con un presupuesto que ahora mismo desconocemos. Tercera gran potencia del mundo, China. Hace pocos días, el astrofísico Zhang Tongye, director de lo que se conoce como el Ojo Celestial, que es el mayor radiotelescopio del mundo, comentó que ha podido captar una señal anómala. La primera fue en el año 2019, esta hace pocos días, y ha dicho públicamente que está convencido de que esas señales son rastros de civilizaciones de otros mundos. Y no solo eso, en el medio oficial chino de ciencia y tecnología, dice que está convencido de que China será el primer país del mundo en contactar con una civilización extraterrestre. Hace 5 años me llamaban loco, ahora creo que es mejor que no me llamen,
porque lo que estoy es muerto de la risa. Estoy feliz, y cuando cuento esto estoy feliz porque vivo la investigación y el periodismo de misterio. Hemos entrevistado a infinidad de testigos, pilotos militares, documentalistas, periodistas. Esto es un hecho irrefutable. Hace un mes, con el comandante Chamorro de Perú y Rodrigo Bravo, que también está esta noche, piloto militar chileno, en un programa que se llama OVNIS, la amenaza, ha pasado en YouTube. En solo un mes ya ha pasado de largo el 1.000.000 de escuchas. Si sumamos el resto de plataformas en las que está este programa de radio, os aseguro que sería más de 1,5 millones. No creo que haya muchos podcasts en Sudamérica o en el mundo que tengan un rating así. Y es que cuando uno investiga el fenómeno ovni y hace periodismo de misterio con seriedad, sin decir estupideces, a la vez que intentando ser amenos para que ustedes se lo pasen bien y todos disfrutemos, creo que nuestra pasión es algo que se contagia, la audiencia responde. Más de 1 millón de gracias os doy a todos por haber escuchado ese podcast. Tremendamente feliz de hacer que el mundo abra sus ojos a nuestros extraños visitantes, nuestros insólitos visitantes, que llevan ya 75 años de historia oficial. La extraoficial habría que remontarla a hace muchos miles de años, pero eso será otro programa. Hoy queremos hablaros de lo que entendemos que son los casos más importantes, más impactantes de estos 75 años de historia oficial del fenómeno ovni, y seguiremos mirando al cielo, porque estoy convencido desde que arriba nos están guiñando un ojo. No entendemos su mensaje, pero nuestros visitantes siguen ahí, surcando nuestros cielos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. A todos los que os guste el periodismo de misterio, tenemos un canal de YouTube, Oculto tras la sombra. Repito, Oculto tras la sombra. Todos los jueves tenéis podcast y todos los lunes tenéis vídeos. Daros también las gracias. He anunciado que he arrancado una nueva etapa haciendo viajes de autor. Me voy el lunes a España a hacer un Camino de Santiago. El viaje no quedan plazas. Arranqué hace 2 semanas invitándoos también, los que queráis acompañarme, a ir a Egipto en octubre de este año. Ya quedan también muy poquitas plazas en ese viaje. Tremendamente feliz de viajar junto con vosotros, oyentes de Noche de Misterio, a investigar leyendas, historia y a investigar la historia a lugares como España o lugares como Egipto. La información de mis viajes la tenéis en mis redes sociales, tanto en Twitter, Instagram, Facebook, en los primeros, en un Facebook fijado, Instagram fijado, Twitter fijado. Creo que no puedo disimular la pasión cuando hablo del fenómeno ovni, porque le he dedicado muchísimos años de mi vida, muchas décadas. Y olvidándome de escépticos, y les deseo lo mejor a los escépticos y a los que llamo ciencinazis, que tanto me han insultado, soy feliz cuando veo que los gobiernos del mundo están investigando esto y ya simplemente no sabemos qué es. Ojalá supiera yo exactamente qué es, escribiría un libro y se lo comentaría. Lo que tengo claro es que es real, que está ahí y que nos desafía. ¿Eso nos parece poco? Yo estoy tremendamente feliz. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestros invitados de excepción de esta noche, Rodrigo Bravo desde Chile, Jorge Luis Zuxdorf desde Buenos Aires, Argentina, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que sintonizan en este momento la señal de Caracol Radio, que se unen aquí a la familia del misterio en Noche de Misterio, valga la redundancia, y también un abrazo muy especial para las personas que escuchan este contenido en podcast. El
podcast se publica todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Bien sabe Juanje que a mí este tema me apasiona, de hecho nos conocimos tratando de este tema gracias al fenómeno OVNI, y me atrevería a decir, modestia aparte, que creo que somos uno de los pocos programas, por no decir el único programa de radio en Colombia que habla de actualidad OVNI con auténticos expertos, y que le hemos venido haciendo un seguimiento continuo a todas las novedades sobre esta temática tan apasionante en el mundo del misterio. Y bueno, la verdad, cuando digo al principio del programa siempre que somos una gran familia, la familia del misterio, lo digo de verdad y lo digo de corazón, porque aquí lo que hacemos es que tenemos una charla entre amigos y la compartimos con muchas miles, bueno, o millones de personas. Ya hay más de 10 podcasts que pasan el millón, hay uno que pasa los 5 millones, por cierto. Entonces, es una charla entre amigos que compartimos con miles y con millones de personas. Vamos a arrancar con la actualidad y vamos a seguir después hablando sobre algunos de los casos más importantes de la historia de estos 75 años de ovnis. Y creo que ya tenemos ahí en el micrófono Rodrigo Bravo, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás desde Chile? Buenas noches, Juan Jesús, Alejandro y todos sus auditores, gusto de saludarlos y muchas gracias por invitarme y nuevamente considerarme en su charla y conversación sobre este interesantísimo fenómeno. Pues bueno, yo esta semana hablaba con Rodrigo, por cierto, hay que decir que de Rodrigo fue la idea, me dijo, oye Juanje, que son 75 años del fenómeno OVNI, y le dije, Rodrigo, de una, hagamos un programa. Y esta semana Rodrigo y yo, fuera de micros obvio, tuvimos una charla súper interesante sobre lo que está pasando las últimas semanas. Hemos hecho un vídeo en Oculto tras la sombra, ahí lo podéis ver, y es que es una cosa muy loca, ya es... las agencias espaciales y los cuerpos militares de algunas de las potencias más importantes del mundo, como son China, Rusia y Estados Unidos, diciendo abiertamente, estamos dedicando recursos, que es personas y dinero, a investigar esto. Vamos a empezar una tertulia con eso, pero primero quiero saludar a otro amigo, invitado, hermano, que es parte de la familia del misterio, que es Jorge Luis Zuckdorf, que está ahí en Buenos Aires, en Argentina, documentalista de History Channel y otras muchas cadenas. Amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, qué lindo y qué placer y qué alegría enorme estar compartiendo este espacio con todos ustedes, Ale, Rodrigo y a cada uno del millón de personas que nos están escuchando. La cantidad de mensajes que fui recibiendo en estos días son maravillosos y para mí es un honor. Yo solo sentarme a escucharlos a ustedes para mí ya es maravilloso. No, hombre, y nosotros que tenerte aquí charlando, Jorge Luis, tú que has investigado de primera persona algunos de los casos más importantes, por no decir los más importantes de Latinoamérica, pues para nosotros es un orgullo. Por cierto, me acaba de decir el chico de informativos que, Dios mío, llevas un ritmo con tu podcast, con La Huella OVNI, que no te puede ni seguir, que estás sacando ahora podcast todos los días y que se está perdiendo. Así que recomendadísimo La Huella OVNI. Y ya te digo, el de informativos dice, oye, dile a Jorge Luis que estás sacando demasiado si me pierdo. Así que recomendadísima. Estuve con mucho trabajo y quedaron muchos atrasados. Yo siempre trato de sacar uno por semana y estuve un par de semanas retrasado y ya estaba recibiendo amenazas. Así que vale. fue menos de una semana. Debería haber salido mañana y salió hoy a la mañana. Así que es cierto. Muy bien, muy bien. Oye, el otro día hablaba con Rodrigo y esto ya abrimos aquí el debate, está Alejandro, está Rodrigo en Chile, está Jorge en Buenos Aires, pues yo hablaba con Rodrigo estos días, tuvimos una charla súper interesante en el sentido de decir, oye, lo que está pasando es histórico. O sea, el director de Roscosmos, la agencia espacial rusa, diciendo, no, vamos a empezar a investigar el fenómeno OVNI. Y es más, he hablado con científicos de NASA, esos son declaraciones oficiales en RT, ¿vale? El medio oficial ruso. He estado hablando con científicos de NASA que están convencidos de que son observadores exteriores. Fijaros qué bombazo de noticia.
A la vez, el señor Zhang Tongye, astrofísico chino, que es el director del mayor radiotelescopio del mundo, que ha captado una segunda señal que desde su criterio bien podría ser rastros de una civilización extraterrestre. Pero en el medio oficial chino de ciencia y tecnología dice públicamente que está convencido de que gracias a ese radiotelescopio China va a ser la primera nación del mundo en contactar con una civilización alienígena. Y en esta charla que tuve en privado con Rodrigo Bravo, me decía Rodrigo Bravo una cosa que es para reflexionar. Y me decía Rodrigo, pues si es que todos los periodistas estáis como locos con esto, Rodrigo Militar está también como alucinando con esto, y me decía, en cambio ve a los ufólogos que están todos como muy callados y tal, y yo le decía a Rodrigo, pero es que el tema es que, no lo sé, los que vivimos esto y estamos en esto y tal, pues yo estoy feliz. Desvelar el misterio total y absolutamente, pues no creo que podamos nunca, ojalá lo veamos. Pero no creo que sea así. Pero ahí tenéis el micro. Rodrigo, Jorge Luis, ¿qué opináis de las noticias de estos últimos días? Es que es una cosa increíble. Jorge Luis, por favor. Rodrigo, bueno, a mí me pasan dos cosas con las noticias. Por un lado es un poco lo que decías al principio en tu primera columna, Juan, que es nosotros, hay mucha gente que viene hablando de esto desde hace mucho tiempo, y que viene hablando desde un punto de vista, no voy a decir científico, porque ahí entramos en una polémica muy técnica sobre si estos fenómenos se pueden investigar científicamente o no. Yo creo que no, porque el método científico no se puede aplicar. Tampoco me quita el sueño, porque no me preocupa el método científico, creo que solo es una mirada de una verdad, pero que venimos planteando que hay algo más y que hay muchas pruebas de que existen objetos voladores no identificados sobre nuestras cabezas. Yo soy un convencido de esto, especialmente después de haber entrevistado a tanta gente como Rodrigo, ¿no? Especialistas, pilotos, gente que vio y que analizó el fenómeno de primera mano. Efectivamente. Ahora, entonces, ¿qué pasa sigue con esto? Hasta este momento no se ha dado ningún tipo de conclusión en la que nosotros, digamos, tenemos una explicación definitiva y acabada de qué está sucediendo. Entonces, desde ahí, en realidad, no nos están diciendo nada que no sepamos. Esto también es una realidad, ¿no? Nadie ha dicho al día de hoy nada que nosotros no supiésemos desde hace 15, 20 años. O sea, hay objetos sobre nuestras cabezas, lo sabíamos, hay investigaciones oficiales que de manera secreta tratan de explicar qué son, lo sabíamos, hay recursos gastados para investigar estos fenómenos, lo sabíamos, hay diferentes ejercicios de ejércitos, de astrónomos, de agencias espaciales para tratar de entender, lo sabíamos. La única diferencia, que no es poca cosa, es que ahora de golpe todos empezaron a admitirlo públicamente. Eso. Mientras hoy hablabas de los chinos, y hablabas de Estados Unidos, y hablabas de Rusia, y yo no podía dejar de pensar en Avi Loeb, por ejemplo, sí, señor, ¿no? Que yo creo que en esta última etapa fue parte de una punta de lanza, ¿no? Recordemos, es un astrónomo, astrofísico de Harvard, que allá por el año 2017 se jugó todo su prestigio, creo yo, al decir algo que desde Harvard nadie había dicho públicamente. Y lo interesante es que no perdió el prestigio. Sigue en el mismo lugar y con mucho más reconocimiento que antes. Entonces, claramente todo esto nos habla que estamos en una nueva etapa. Una nueva etapa que nos va a abrir, y haciendo aquí un poquito de futurología, nos va a abrir a un nuevo mundo. Yo creo que tiene que haber conclusiones ocultas que no nos han dicho. ¿Por qué creo esto? Porque cuando yo agarro un documento desclasificado que tiene 50 años de secreto y lo desclasifican 50 años después y la conclusión es investigamos unas luces y no supimos qué eran, yo me pregunto entonces por qué ese papel estuvo oculto, esa investigación estuvo oculta 50 años. Creo que hay una parte que todavía de todo esto que falta desclasificar, y yo siento que esto de admitir públicamente la existencia de este fenómeno
el siguiente paso es decir, bueno, ¿qué más saben? ¿Qué investigaron? Y durante 40, 50, 60 años no publicaron. Esa es la clave. O sea, mira, yo creo que lo que acaba de decir Jorge, que lo suscribo total y absolutamente. Aquí hay un par de cosas que creo que son claves y me gustaría la opinión ahora de Rodrigo Bravo. La primera es súper fundamental. Esto es un cambio de paradigma. Y esto es súper importante. Que nos estén diciendo los gobiernos más poderosos del mundo, estamos investigando esto, estamos mirando al cielo, les estamos diciendo a los pilotos, no os preocupéis que más nadie os va a señalar con el dedo diciendo, uy, este tío había tomado esa mañana, se había tomado 2 whiskies o cualquier cosa. No, esto es real, lo estamos investigando. Y además estamos hablando de tecnologías que lo están registrando, que son tecnologías súper punteras, como las que tienen algunos destructores y portaaviones del ejército norteamericano. Por cierto, también esta semana se filtraron otra vez otros 2 vídeos de que se habían grabado con infrarrojo del destructor norteamericano USS Russell. O sea, esto es un cambio de paradigma que es tremendamente importante. A la vez, hay una desconfianza por parte de la opinión pública en el sentido de, es que me decías hace 20 años que no lo investigaban y los documentos desclasificados donde están las investigaciones, o sea, a ver, y esto es el cuento del lobo. Tanto mintieron, que ahora me dicen la verdad y no te creo. Ese es el gran problema. Y yo creo que para opinar que esto, nadie mejor que Rodrigo Bravo, que es militar. ¿Qué opinas, Rodrigo? Bueno, yo coincido mucho con lo que ustedes están planteando, sobre todo lo que dice Jorge Luis, porque efectivamente la era moderna de los ovnis parte del año 47 y como lo conversamos nosotros, Juan Jesús, en nuestros diálogos previos a este programa, el 25 de junio del año pasado, del 2021, se emite el informe oficial del Pentágono del Congreso de Estados Unidos. Sí, señor. Y en ese informe se certifica que existe un fenómeno aéreo en los cielos. O sea, ya dimos vuelta a la página y hoy día es imposible negar que existe este fenómeno. Esa es la primera gran, yo diría como el primer gran avance. Ahí cambia todo. Para mí cambia radicalmente lo que es el estudio de este fenómeno. Y considero que, por un lado, un estudio un poco, no sé si apresurado, pero muy ligado al sistema de creencias. Y por eso la ufología en sí tiene hitos importantes basados en lo que es el contactismo, las abducciones, la mezcla de ambas, la parufología, la hipótesis psicosocial. Es decir, tenemos una nutrida literatura casuística y al mismo tiempo hipotética para poder tratar de resolver un enigma que era este fenómeno, pero sin ningún pronunciamiento oficial ni científico. Si bien la ciencia en algunos pequeños congresos se había atrevido a hablar de este tema, para mí el más importante fue el de 1997, cuando se abrió en cierto modo a discutir casos de alta complejidad, decir que no tiene explicación, como el informe Sturrock, donde el único ufólogo invitado fue Jacques Vallée. Sí. Y se revisó 1000 veces el caso Transimproban, que después lo vamos a conversar, que es un caso francés, ¿no es cierto?, de 1981. Pero así todo, la ciencia quedó como en silencio hasta que, como dice muy bien Jorge, o también tú lo mencionaste, Avilov abre las puertas a través de otra cuestión, otra cosa como nada que ver con respecto al tema de los ovnis, pero deja abierta la puerta para poder decir, bueno, él investigó un extraño, no sé cómo llamarlo, cometa, pero que al mismo tiempo abre la posibilidad de, el Oumuamua. Sí. Pero abre la posibilidad de, y esto se trata de posibilidades. Entonces, cuando tú mencionabas que China entró en una carrera por descubrir, primero que ninguno, contacto con inteligencias de afuera, me recordó la carrera espacial, sí, que parte en 1957 con el Sputnik, ¿no es cierto?, que lo lanza Rusia el 4 de octubre. Bueno. Sí, sí. Y es lo mismo, aquí estamos bajo el mismo alero, o sea, hay superpotencias que están hoy día, más que en una carrera espacial, en una carrera por encontrar esa evidencia que certifique la existencia de algún tipo de vida extraterrestre. Entonces,
todo esto que está sucediendo hoy día, esta comprobación o certificación oficial por parte de Estados Unidos, lo que ya hace muchos años había mencionado Francia, que ahora Rusia también lo reconozca, ¿no es cierto? Tú mencionabas a Dmitry Rogozin, que hizo oficial que ya hace tiempo venían estudiando este fenómeno, que la NASA también tenía un comité multidisciplinario que analizaba esto, y lo dijo Daniel Evans, que es el representante de la NASA en Washington. Entonces, esto no está, aquí está en exhibición abierta de que hay un absoluto interés por este fenómeno, ya se comprobó que es real, y ahora viene el paso siguiente. Y ese paso es el que nosotros quizás hoy día podríamos, ya con cierto argumento, hipotetizar, pero ya con una base más sólida. Es decir, ya hicimos el primer piso de la casa, ahora vamos por el segundo y después por el tercero. Sí, efectivamente. Y creo que eso que acaba de decir Rodrigo Bravo, fíjate, yo no había sido capaz de analizarlo así. Como una carrera espacial, pero ahora es, como señores, eso está ahí. Las pruebas son tan evidentes que esto es irrefutable, vamos a intentar contactar con eso. Quizás, y esto es una pregunta que os quiero soltar, aunque no va a dar tiempo porque va a que respondáis, porque ahora va el boletín deportivo. Incluso parece que nos está beneficiando que haya vuelto una especie de guerra fría y ahora ya no es mandar solamente naves a la Luna, que también hay una carrera por tener la primera base permanente en la Luna y aprovechar los recursos geológicos y mineros, sino también ese análisis que ha hecho Rodrigo Bravo, que me parece magistral, una carrera a decir, pero si esto está aquí, ¿por qué no soy yo el primero en decirle hola, buenas noches o buenos días? Fijaros qué reflexión tan fabulosa que acaba de hacer Rodrigo Bravo. Un cambio de paradigma, los gobiernos más poderosos del mundo hablando abiertamente de que están investigando el fenómeno OVNI, dedicando recursos personal y dinero a saber qué es lo que surca nuestros cielos. Alejandro Bernal, tu opinión sobre este momento, que yo creo que es histórico. No, Juanje, y estamos muy emocionados todos los que hemos investigado el fenómeno OVNI desde hace décadas. Bueno, los que hemos sido testigos, Juan Jesús bien lo sabe, fui testigo de un avistamiento ya hace varios años. Y es precisamente, creo que lo que más me emociona, más me conmueve de este momento es esa apertura, ese nuevo paradigma que se está gestando en este momento, esa apertura, el ver con otros ojos, esto ya no es fenómeno OVNI, es realidad OVNI, e intentar dilucidar qué hay detrás de esa realidad. Ahora bien, hace unos años, y era algo que incluso habíamos comentado ya en anteriores programas, aquí también en Noche de Misterio, Juanje, recuerdo cómo, por ejemplo, hombres de ciencia crucificaron a Michio Kaku por haber participado en un congreso OVNI en Barcelona, quizás el astrofísico y uno de los divulgadores de ciencia más importantes del mundo. Es el científico que más libros vende del mundo y es millonario por eso, sí. Sin lugar a dudas. Eso no tiene lugar a dudas. Y toda una eminencia diciendo que este fenómeno, en aquel entonces, 2019, al fenómeno OVNI había que verlo desde otra óptica e intentar mirarlo bajo otra perspectiva. Ahora bien, Saint-Onge, respecto a lo que comentaba Juan Jesús, estas señales que captaron en China, esta noticia que se hizo tan viral en las últimas semanas, lo que nos comenta es lo siguiente: captaron unas ondas electromagnéticas con una banda estrecha muy diferente a las ondas electromagnéticas estándar que se pueden captar con este tipo de radiotelescopios. Lo que dice Saint-Onge es, miren, estas señales son muy raras, yo no las puedo equiparar a señales de radio artificiales creadas por ser humano, por eso es que me abro a esa posibilidad, la posibilidad de que estas señales electromagnéticas que fueron captadas por los chinos hayan sido creadas por civilizaciones de otras partes del universo. Ni más ni menos, ¿eh? Fíjate lo importante que es lo que acaba de decir ahora mismo Alejandro Bernal. Una de las incógnitas que dejábamos al comienzo del programa, bueno, ya os digo, teníamos 6 casos, no sé si va a dar tiempo a desarrollarlos, si no, dentro de un mes hacemos otro programa con los casos más importantes de la era OVNI y ya, no os preocupéis, pero es que yo creo que la gente necesita saber lo que es la actualidad. Rodrigo, sí quiero hacerte una pregunta, porque tú eres militar, ¿vale? Militar chileno, mi papá, que en paz descanse, también era militar. Un fuerte abrazo y un fuerte saludo a todos los militares del mundo
que se juegan la vida por nuestra seguridad, ¿vale? Eso quiero dejarlo muy claro. Pero Rodrigo, hay un tema que lo comentaba hace un ratito también Jorge Luis Zuckdorf. ¿Tú crees que ahora sí van a ser transparentes los grandes gobiernos del mundo, como Estados Unidos, Rusia, China, en cuanto a lo que están investigando sus maquinarias militares del fenómeno OVNI? ¿Crees que ahora sí van a ser transparentes? Por eso que comentabas tú, que me parece muy acertado, porque es que ahora a lo mejor hay que ponerse la medalla de que soy el primero que contacta con esto. ¿Crees que ahora van a ser transparentes o de todas formas siempre habrá alguna información que se entienda que si la tengo yo me da una superioridad sobre mi posible enemigo? ¿Cómo ves esto, Rodrigo? No, yo creo que tienen que ser transparentes de todas formas porque hoy día hay un fenómeno que va en contra de cualquier intención de ocultar algo. Y eso se llama globalismo. Para mí es un fenómeno tecnológico que simplemente significa estar hiperconectados todo el día. Sí. Eso trae ventajas y desventajas. La ventaja es que uno sabe lo que está pasando en este preciso instante al otro lado del planeta y puede estar conectado tal cual como estamos nosotros gracias a esta tecnología, pero por otra parte hay informaciones que son tan rápidas y que ya al paso de un par de semanas quedan obsoletas. El ejemplo más claro es la guerra de Ucrania, es decir, partió la invasión de Rusia, fueron noticias durante un mes y hoy día ya casi no se habla de ese tema. Sí, señor. Y se está borrando Ucrania el mapa. Sí. Pero como ya pasó a ser parte de la normalidad, y lo digo entre comillas, es parte de lo que es este fenómeno tecnológico que es el globalismo. Entonces, en el aspecto ufológico netamente, hoy día que ya hay muchas mentes pendientes y despiertas de esto, es muy difícil ocultarse que hay alguna información y es más. Hoy día ustedes pueden ver que están transmitiendo en vivo todos los debates que se hacen en los diferentes congresos. O sea, hace poco se hizo uno en el Congreso de Brasil. Estamos viendo lo que se está informando en Estados Unidos. O sea, no es menor, no deja de ser importante que el subdirector de inteligencia de la Marina esté exponiéndole a los congresistas sobre los fenómenos anómalos que captan los aviones, o sea, de combate. Wow. Eso nos demuestra que obviamente, y la verdad es que las superpotencias y todos los que por un lado nosotros suponíamos que tenían mayor información, parece que están develando de que tampoco tenían idea mucho de qué se trata esto. Pueden tener ciertas nociones, también deben estar especulando igual que nosotros. Sí, claro. Pero a ciencia cierta veo que hay una completa ignorancia porque al final se están dando las mismas dudas y las mismas respuestas que se están obteniendo al unísono gracias a este mismo fenómeno que señalaba que era el globalismo. Oye, Jorge, y una pregunta a colación de la respuesta que nos acaba de dar Rodrigo Bravo. ¿Tú crees que este tipo de organizaciones, como son el Pentágono, o lo que está sucediendo con China, con Rusia, o otros grandes países que puede haber también por medio, como Francia, Gran Bretaña, ¿tú crees que van a en algún momento contar con personajes como te pasa a ti, que te has recorrido y te has pateado este continente viéndole la cara a los testigos más importantes de los casos más importantes del fenómeno OVNI aquí, o como personajes como un servidor, que creo que también he pateado algo? ¿Tú crees que en algún momento van a contar con nosotros o van a decir, no, esta panda de periodistas frikis que llevan toda la vida con los extraterrestres, no les digan ni buenos días? ¿Tú cómo crees que va a pasar, Jorge? A mí me pasan tres cosas. Primero debo decir que al primer militar en uniforme que yo pude entrevistar fue a Rodrigo, y lo mismo me sucedió en Brasil. O sea, yo creo que en Sudamérica hay un punto en varios países de estar muy adelantados a esto. Me parece que es importante destacarlo, y más teniéndolo a Rodrigo acá. Hay gente que habla hace mucho tiempo de esto y lo habla desde lugares formales. Y segundo, yo tuve la suerte, como sabés o como saben ustedes, y si no lo cuento, de trabajar en un documental con Luis Elizondo. Sí, señor. Y en ese trabajo, en esa producción, tuve también la suerte de quedarme noches muy tarde bebiendo
vino patagónico en medio de la Patagonia Argentina, charlando y conversando mucho de estos temas. Y hay algo que él me dijo y que después cuando yo lo entrevisté para mi podcast me lo repitió al final, y es: sin ustedes no hay nada de lo que se está logrando. Yo le dije, pero yo hago documentales nada más. Y él me repitió: no entendés la importancia de lo que están haciendo ustedes. Sin el camino que abrieron ustedes, nada de lo que va a suceder, me dijo, porque todavía no había pasado prácticamente nada, va a ocurrir. Sí, me deja flipando con esa respuesta, Jorge. Qué bueno. Yo me sorprendí y le dije, bueno, está bien, gracias por... lo tomé más como un halago, pero hoy entiendo que hay un camino hecho y que ese camino tiene que ver con los caminos que se hicieron en todo esto que estamos hablando. Y por otro lado, yo creo que hay que destacar algo que es importante. Ni el Pentágono, ni China, ni Rusia, ni Japón antes tenían necesidad de decir lo que dijeron. Así que si lo dijeron, por algo es. Eso es verdad. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, ni Rusia ni China tienen necesidad de esto. Y que en la revista, que es una página web oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología chino, Zhangtongye, diga esto, yo me quedé alucinado. O sea, pero con una normalidad, o sea, estamos hablando de un medio oficial chino. Y vamos, o sea, los chinos no se andan con tonterías con lo de los medios oficiales, ¿vale? Entonces, no sé, yo creo que sí, ¿no? O sea, que la gente que hemos investigado muchísimos años el fenómeno, creo, ¿no?, que estaría bien que nos consultaran, o a lo mejor es que nos tienen pinchados el teléfono, porque como nos tengan pinchado el teléfono, yo que hablo todas las semanas con Jorge, se van a morir de la risa. Pero sí es verdad, o sea, sí es cierto, o sea, me han pinchado el teléfono, no lo sé. Pero, por ejemplo, Rodrigo, tú como militar, ¿has vivido dentro del ejército chileno ese cambio también de paradigma en los últimos 5 o 10 años? O sea, que ya entre militares se pueda hablar de esto con normalidad, incluso que digan, oye, esto hay que tomárselo ya en serio y vamos a investigar sin tonterías y sin tapujos. La verdad, voy a ser muy sincero contigo, no. De hecho, yo la tesis que hice para egresar como piloto del ejército fue el año 2000 y la presenté el 2001. Okay. Y el 2002 la fui a exponer al CFA, que es el Comité de Estudios de Fenómenos Aeronómalos, que hoy día es una sección de estudios, cambió la C por una S, y del cual me invitaron a participar como asesor externo en la primera etapa, y luego ya definitivamente del 2009 hasta el 2016 que me vine a Punta Arenas. Entonces, acá no es que haya una apertura, sino que este tema se ve de una forma, no quiero decir relajada, pero cuando han habido observaciones, denuncias, avistamientos, se hablan abiertamente sin ningún tapujo, porque es una incógnita más dentro de los cientos de fenómenos que tienen que permanentemente estar observándose en los cielos. O sea, considerémoslo como un fenómeno más. No se avanzan desde la perspectiva de que puede ser una nave extraterrestre, tecnología furtiva, se llega solamente hasta el fenómeno mismo. Yo creo que este cambio se materializó específicamente a partir del año 77, cuando ocurre el caso del Cabo Valdés, acá en Chile, el 25 de abril del 77, porque esto fue el 25 de abril, en la prensa escrita salió el 16 de mayo de ese año, y en la televisión, una entrevista dentro del mismo regimiento en Putre, donde estaba el cabo con sus soldados con los que vivió la experiencia, fue entrevistado para la televisión el 18 de mayo de ese año. Por ende, eso te demuestra que hace casi 40 y tantos años atrás no había una especie de restricción para hablar de este fenómeno, de este tema. Es más, Chile ha tenido siempre una postura muy abierta a esto, porque, no sé, no tengo una razón así puntual como para decirte lo que pasa es que acá es un país muy relajado, que vive esto con una liviandad tremenda. Al contrario, pero sí, nunca ha habido un secretismo en absoluto, siempre ha habido como una transparencia absoluta. Aquí hay una ley de transparencia que permite que cualquier persona quiera consultar a una entidad pública sobre este tema u otros, puede hacerlo. Entonces la verdad que eso ha permitido que
por ejemplo, hoy día yo puedo estar conversando con ustedes, por darte Sí. un solo ejemplo. Pero Rodrigo, pero por lo menos sí ha habido un esfuerzo en el caso del ejército chileno de hacer esa recopilación de datos de esos fenómenos anómalos para que quede un archivo ahí que tú puedas consultar, o otros periodistas, investigadores o otros militares. ¿Ese esfuerzo sí lo ha habido, Rodrigo? Sí, y de hecho, el año 2000, en la Feria Internacional del Aire y el Espacio, la FIDAE, que es reconocida a nivel latinoamericano y yo diría global, se hizo el primer workshop donde se trabajó este tema con especialistas, pilotos, investigadores, invitó a ufólogos para poder debatir sobre este fenómeno. ¿Qué es lo que hoy día estamos pidiendo? Que se haga una cuestión multidisciplinaria donde ojalá de distintas esferas de campos del conocimiento, del periodismo, de la aeronáutica, de las ciencias sociales, en fin, se discuta este fenómeno. Porque ya, como te decía recién, se afirmó que era una realidad. Bueno, ahora vamos al paso siguiente. Y quiero hacer un pequeño, entre paréntesis, aprovechando lo que dijo Alejandro Bernal. Yo tengo un libro que me regaló mi esposa, que se llama El futuro de la humanidad, que es precisamente de Michio Kaku, y un libro que publicó el año 2018. Okay. Y tal cual como si fuera un pitonizo, Michio Kaku hace un libro que es ciencia, astronomía y filosofía científica, donde nos abre esta posibilidad de lo que estamos hoy día conversando desde la perspectiva científica. Y de hecho fue lapidado, fue ninguneado, fue por sus pares crucificado. Sí, ¿ah? sí. Y hoy día es una persona que con este libro que hago mención, que ojalá lo puedan buscar y leer, esta persona el año 2018 ya se anticipó a lo que estamos viendo hoy día. Es decir, a las preguntas que nos estamos haciendo ahora, él ya hace mucho rato las había planteado, buscando ciertas alternativas desde el área de la ciencia, que es lo que hoy día se debería hacer y que tenemos que abogar para que se haga. Sí, claro, y que se pueda hablar en todos los campos y disciplinas de esto. Pues Jorge es periodista, Alejandro y yo somos periodistas, tú eres militar, y me encantaría que hubiera aquí un científico, aunque en general los que están en medio, y el otro día lo hablaba con Rodrigo en la charla que tuvimos, y sobre todo en España, que hay un núcleo duro de esto. O sea, no es que sean escépticos, son negacionistas. No, mire usted, esto es un registro de radar, está el testimonio, por ejemplo, en el incidente del USS Nimitz, que es del año 2004, si mal no creo, enfrente de las costas de San Diego. A ver, está el señor que está en el radar, está el piloto, que el primero que lo ve es David Fravor, tal, bueno, está el piloto, está la filmación de una cámara de un F-18. Y esto que voy a decir es que me parece hasta ridículo. Respuesta de este grupo de científicos, no, es un fantasma electrónico, y el fantasma electrónico se le metió al piloto en la cabeza porque estaba estresado, más luego además lo grabó la cámara, y luego el radarista, más luego los que... y un portaaviones norteamericano que cuesta 6.000 millones de dólares. El radar es con un tirachinas y un papel, ¿no? Y por eso, o sea, es que es la cosa más estúpida que he escuchado en mi vida. Juanje, Dime, Rodrigo. lo que tú estás señalando es sumamente importante, porque yo y lo conversamos, hay una suerte como de letargo por parte de la comunidad ufológica, como que todavía no asimila la importancia y trascendencia de lo que estamos hoy día conversando y los datos que se han publicado. Y empero, los escépticos negacionistas son los que más han reclamado contra esta suerte como de desclasificación. Tú estás hablando de 3 casos que fueron los que publicó el New York Times. Correcto. El 16 de diciembre del 2017 y después lo repitió el 28 de mayo del 2019. Correcto. Dieron origen a este informe. Pero ahí además se habló de 100 y tantos casos más. Sí. Entonces, un piloto de combate de la US Navy, entre nosotros, así conversando tal cual como dices tú, entre amigos, no se va a prestar para hacer el ridículo. Nada. Denunciando que tiene un objeto que no logra identificar con el nivel de tecnología que tiene los aviones de combate de Estados Unidos, que es la potencia militar más importante del mundo. Sí, claro. Entonces, esa cuestión a mí me llama la atención.
los negacionistas que son dogmáticos, porque su dogma es muy superior a su propio ser, Sí, sí. están como molestos porque hoy día se ha dado un paso más y para ellos es absolutamente ya inconcebible que este fenómeno se haya reconocido en todos los ámbitos, Sí, claro. porque por años lo negaron. Sí. Entonces hoy día ya el fenómeno, como es comprobado, ya hay una cierta molestia y yo los veo buscando el subterfugio para poder desmitificar esto, Sí. cuando ya es imposible descartarlo porque ya estamos hablando de otra cosa. No, hombre, y Entonces me aparte... llama mucho la atención ese dogma negacionista, es tremendo, es terrible. No, hombre, y una cosa, Rodrigo, tú eres militar. El entrenamiento que lleva un piloto militar, tanto chileno o norteamericano, que lleve un avión, pues no sé qué cuesta un F-18 de los nuevos, que puede costar 50, 60 millones de dólares, algo así, es una barbaridad. El entrenamiento de ese señor no es cualquier cosita. No ponen ahí, oye Juanje, venga, súbete al F-18 y date una vuelta, ¿sabes? Y luego aterrizas y me lo cuentas. O sea, decir que este señor se estresa con cualquier cosa o no sé qué y tiene una alucinación a la vez que la cámara de un F-18, esa es la cosa más estúpida que yo he visto en mi vida. ¿Sabes? O sea, Juanje, y que tampoco un piloto, un militar de este prestigio, se no va la a jugar su no, hombre, nombre, que no. Pero su aparte, credibilidad, no, que no lo lo va a que hacer. cuenta David Fravor, o sea, que es que él va en el F-18 y le dice el radarista, oye, ha caído un objeto de 6.000 pies a nivel del mar. Me lo da el radar, será una cosa rara, es un fallo del radar, vete a ver si hay algo. Y el señor cuenta lo que ve. Entonces, que alguien... Pero es que Dime, Rodrigo. ocurre todo el tiempo. Jorge, dime. Sí, es que ocurre todo el tiempo y es muy negativo y muy problemático. Yo no soy amigo de las grandes verdades absolutas, ni a favor ni en contra de nada. Pero ocurre todo el tiempo, terminan dando muchas veces explicaciones que son más increíbles Sí. y más imposibles de explicar que decir, no tengo idea qué es Y ya, esto. claro. O sea, Totalmente. explican que tiene una conjunción de 300 reflejos y que un piloto con 5.000 horas de vuelo no se dio cuenta. Igual hay un par de temas que a mí me parece importante aclarar y que a mí me han sorprendido mucho en todos estos años de hacer documentales. O sea, yo me he encontrado con muchos radaristas, con controladores aéreos. He estado en el centro de control aéreo de Santiago de Chile, que es increíble. He estado en México con un controlador aéreo que desde hace muchos años tiene una campaña él solo hablando de estos temas, que se llama Enrique Colbeck. Hay un caso aquí en Buenos Aires de la década del 60 en donde hubo lectura de radar en una base aérea militar que se llama Punta Indio. O sea, hay muchos elementos constantes y estos negacionistas terminan siendo a veces muy ridículos. A mí la que más me ha llamado la atención, que me imagino que todos ustedes la habrán visto, y si no lo recomiendo, es un caso de 2004, que es exactamente el mismo año que ocurre el primer video que termina desclasificando el Campeche. Pentágono, pero que sucedió en México, en Campeche. Sí. No sé si recuerdan el caso. Sí, El comenta. caso Sí. es un avión que está buscando vuelos ilegales con una cámara FLIR y encuentra hasta casi 21 objetos que están pasando alrededor. Escuchan las voces de los pilotos que sorprendentemente hacen gestos y comentarios muy parecidos a los comentarios que se filtraron después de esos videos de Estados Unidos. Y hubo un debate muy grande porque la SEDENA, que es la Secretaría de la Defensa Nacional de México, cuando no supo qué eran esos videos, le dieron esos videos a Jaime Maussan, que es el periodista de temas ufológicos más reconocido de México, y le dijeron, nosotros no sabemos qué es, a ver si usted averigua qué es esto. Se armó un debate gigante y los negacionistas terminaron diciendo que en realidad se trataba de pozos petroleros. Y uno escucha a los pilotos Información. hablando Sí. cómo esos objetos están pasando a los aviones y a la velocidad de los aviones y rodean al avión. O sea, eran pozos petroleros que se movían. Y sin embargo, para la gran mayoría de Un la Manises población, 2. Sí, quedó la claro. sensación de que eran Manises. pozos petroleros. Sí. Ridículo. Es ridículo. Sí, el caso Claro, Manises. a- Sigue, A Jorge. veces la negación es peor que decir
No sé qué es. Ya, listo. Sí, sí. Hubieran dicho, son drones del Chapo Guzmán y hubieran quedado mejor que si dicen, vale, claro, son pozos petroleros que de repente pues estaban como medio volando, una cosa. No, hombre, pues es el Chapo Guzmán ha llamado, tiene un contacto en la CIA y le ha pasado unos drones que lo flipa. Y que genial. Pero claro, dices eso y ni te cuento. Y hacía tiempo que no me divertía tanto como en la tertulia que estamos teniendo esta noche con Rodrigo Bravo, que está en Chile, con Jorge Luis Zuckdorf, que está en Buenos Aires, Alejandro Bernal y un servidor, aquí en el estudio central de Caracol Radio en Bogotá. En fin, en esta primera hora os hemos comentado esta actualidad OVNI, que es un cambio de paradigma. Creo que tanto Rodrigo Bravo como Jorge Luis Zuckdorf lo han contado genial. O sea, estamos en un momento histórico. Nos ha costado 75 años y que nos llamen locos muchas veces, pero esto es un cambio de paradigma y es un momento histórico. Y ahora vamos a empezar, si os parece, un pequeño repaso por alguno de los casos más importantes de estos 75 años. Si no da tiempo a los 6, porque sabéis que yo soy experto en destrozar guiones, no os preocupéis, que dentro de un mes, cuando regrese de España, me voy el lunes a hacer el Camino de Santiago, llamo a Jorge Luis y llamo a Rodrigo y hacemos otro sin problema. Y quiero empezar con un caso, yo no lo conozco, Isla Robert, Antártica chilena, 1900, perdón, 56. Rodrigo, ¿qué fue lo que pasó allí? El caso de la Isla Robert es un caso que a mí me extraña que sea tan poco conocido, siendo uno de los casos para mí más importantes de la ufología mundial. Yo no lo conozco, por ejemplo, lo reconozco, yo no lo conocía. Cuando tú me lo dijiste, ese nunca lo había leído. ¿Sí? Sí, pero cuéntame. Mira, en 1957 se celebró el Año Geofísico Mundial. Y en ese, previo a ese año, se hicieron distintas campañas antárticas, entre las que estaba la 10ª campaña antártica, donde se combinaban precisamente las bases chilenas y argentinas que están colindantes. En el sector de las islas Shetland del Sur existen varias bases antárticas y entre esas está el medio de la isla Roberts, para que nuestros auditores puedan ubicarla después en el mapa. Y ahí llegó un grupo de 4 científicos, Jorge Moder, Celestino Castro, Abelardo Páez y Héctor Adofasi, que era sargento primero de la Armada como enfermero. Jorge Moder era un ingeniero agrónomo, ingeniero químico con doctorado. Celestino Castro era doctor en ciencias marinas. Y fueron a hacer un mes de toma de muestras y mediciones. La cosa es que llegan el día 19 de diciembre y los tenían que ir a buscar el 20 de enero. Y llegaron, y a la semana que llegan, su radio HF se descompone y quedan incomunicados, pero como ellos sabían que el 20 sí o sí los iban a buscar, no fue una campaña desesperada, sino que tenían comida suficiente para un mes más. Okay. Tenían un horario establecido. La isla igual es una isla más o menos chica, de 13 por 18 kilómetros, pero daba como para hacer recorridos con toma de muestras, etcétera, etcétera, etcétera. Y la madrugada del 8 de enero de 1956 aparecen 2 objetos, los cuales estaban un poco más hacia el sur, en posición vertical, tal cual como la película La Llegada o The Arrival. Okay. La misma estructura, algo liso, metálico porque brillaba el sol, y que estaban detenidos. Y que estuvieron detenidos frente a ellos para hacer un resumen 36 horas. ¿Qué? Le tomaron 36 horas. No. Tomaron mediciones, tomaron fotos, hicieron distintas pruebas, hicieron intercambio luminoso visual. De hecho, en el primer intercambio luminoso, uno de estos objetos sale de su posición vertical y se desplaza frente a ellos, transformándose en una cuestión de múltiples colores y que viajaba a una velocidad supersónica, sin hacer un ruido. Entonces, estos tipos empezaron a desesperarse porque no tenían comunicación,
pero están siendo testigos de algo que, entre comillas, es extraordinario. Sí, esta cuestión es un caso inédito. 36 horas donde, vuelvo a insistir, esto incluso hasta le hizo un cambio de luces en un momento. El día 9 de enero, bueno, otro día si quieres hablamos solamente de este caso porque Sí, hay mediciones no te de preocupes. radiación, Ok. hay mediciones de distancia. En efecto, se calculó que los dos objetos tenían un largo de 150 metros por 25 de ancho Ok. y estuvieron en una altitud variable entre los 8.000 metros y casi al nivel del mar cuando pasó el primero de ellos frente de los testigos haciendo los cambios de colores, pasando por todos los matices o la gama de colores. El día 9 entra un sistema frontal, se empieza a cubrir y por supuesto que en la Antártica usted comprenderá que los sistemas frontales son con vientos sobre 100 kilómetros por hora, tienen que volver a su refugio y ya pasando esta tempestad se adelantó el retorno de la fragata Baqueano que los iba a buscar el 20 y los fue a buscar el 12 y ellos en su desesperación por contar esto entregaron todo el material al capitán del buque y nunca más se supo el material. No te creo. Se perdió todo. No. Todo. Era un buque de la Armada de Argentina. De la Armada chilena. Wow. Armada No chilena. te puedo creer. El punto está en que yo acá en Punta Arenas, a través de mis amigos y contactos que tengo, no he podido encontrar la bitácora de ese año de la 10ª campaña antártica. Tampoco. Tomé contacto con Rubén Gurú Morales, un escritor, un investigador argentino que escribió un excelente libro que se llama Los ovnis de la Antártica y lo recomiendo, que es uno de los primeros libros donde sale este caso en forma detallada. Y ahora salió otro libro de Patricio Burleme donde se hace una entrevista al último sobreviviente de esto, que es Abelardo Báez, que en ese momento tenía 19 años y hoy día es un odontólogo ya jubilado de la 5ª región de Chile. Okay. Quien corrobora que esto fue completamente real y tal cual como te lo estoy contando. Increíble. El punto está en que nosotros pensábamos que esto se fue a Estados Unidos y la verdad que se ha buscado por todas partes y no ha salido ninguna de las desclasificaciones que ha hecho ni la CIA ni el FBI. Por lo tanto, este caso no salió de Chile. Y yo creo que sería como la única vez o la primera vez que está como comprobado que hubo un encubrimiento y un ocultamiento de esta información, porque para como corroborar esto, Jorge Moder se integró en la década del 60 a uno de los primeros grupos ufológicos de Chile que se llamaba UFO Chile, pero él lo tuvo que hacer de manera absolutamente anónima para no ser ridiculizado por sus pares. Okay. Y en efecto, unos años después de este avistamiento fue capaz de comunicarlo en televisión, pero salió de espaldas y con la voz distorsionada, tal cual como si hubiese cometido un delito, sí, contando su experiencia. Pues la persecución que han sufrido los testigos del fenómeno OVNI o los periodistas que llevamos en estas décadas, pero bueno, eso gracias a Dios parece que... Entonces, a mí me sorprende que este caso, con la calidad de los testigos, todo lo que lo adorna, estamos hablando de 36 horas de observaciones, de intercambio, de interacción, estamos hablando del año 1956, se haya escrito y se conozca tan poco. No, yo cuando me lo dijiste esta semana, Rodrigo, no lo conocía. Y yo dije que me lo cuente Rodrigo el sábado en Noche de Misterio y porque no lo conocía. Dije, me parece una tontería que yo me documente y tal, porque realmente no lo conocía y no pensaba ni imaginaba que podía ser tan espectacular. 36 horas y además un caso de ocultación, porque si había fotografías, todos los testimonios, todo, bueno, y por lo menos mal que algún periodista grabó los testigos para tener ese digamos testimonio de primera mano, pero me has dejado, Rodrigo, pero vamos, en shock, no tenía absolutamente ni idea. Jorge Luis, ¿tú conocías este caso? Sí, conocí el caso, no lo había llegado a hacer en documental, de hecho dos o tres veces planteé hacerlo,
en la primera serie que hice yo de OVNIs para History, terminamos eligiendo otro caso de la Antártida, que fue el caso de la Isla de Decepción, que fue unos 10 años después. Y lo hice justamente entre otros entrevistados con Rubén Morales. Y elegimos este porque teníamos mayor dato audiovisual para poder contarlo. Entonces, lo que pasa a veces con algunos casos para contarlos audiovisualmente es que uno necesita algo de donde agarrarse para narrarlo, o testigos directos, o imágenes, o incluso recortes periodísticos, que es lo que terminó pasando con este caso de la Isla de Decepción, donde tanto la Fuerza Aérea Chilena, si no recuerdo mal era la Fuerza Aérea, Rodrigo, corregime por favor, y la Armada Argentina terminaron admitiendo públicamente a los medios de prensa, comunicados en paralelo, diciendo que ambas delegaciones en la isla se habían encontrado varias veces durante un lapso de unos 10 días con un objeto volador no identificado en el cielo. El caso de la isla Robert, que es anterior y tiene como un avistamiento mucho más fuerte, lamentablemente yo elegí no contarlo por eso, porque no tenía de dónde agarrarme para contarlo. Pero si Pato está detrás de esto con entrevistas, Rubén también tiene más datos y demás, es sin duda un gran caso, porque es un caso distinto. Justamente recién leía la gente que nos está escribiendo en Twitter, que hablaban, bueno, si todos hablan de avistamientos que hay recién, pero yo tuve un avistamiento totalmente distinto y hacía una descripción de lo que vio. Yo creo que hay que agarrarse mucho de lo distinto, porque usualmente lo distinto es lo que tiene menos contaminación cultural, así que es donde más tenemos que escuchar, ver y entender qué es lo que se vio. No, hay una cosa, fíjate, cuando estaba Rodrigo contando este caso y que esa documentación se perdió, ¿qué información podríamos tener hoy día si alguien a nivel mundial, llámese la CIA, el Pentágono o mi prima, me da igual, hubiera hecho un gran archivo de todos esos casos? Sé que hay organizaciones como MUFON, por ejemplo, en la actualidad, que tiene archivos increíbles, pero fijaros cuánto más a lo mejor podríamos saber de este fenómeno que me parece tan alucinante. Por cierto, Rodrigo, tú tienes un canal de YouTube donde cuentas diferentes episodios como este. ¿Cómo se llama ese canal de YouTube para que la gente pueda seguirte? Sí, se me había olvidado mencionarlo. Gracias, Juan Jesús. Se llama Investigadores. Y hemos hecho ahí, junto con mi gran amigo y que está escuchando ahora, Carlos Cepeda, que le envío un afectuoso abrazo, hemos hecho cápsulas de la historia y la ufología, con tal de que las personas que les guste este tema vayan poco a poco entendiendo cómo se ha dado la dinámica de este fenómeno y por qué hoy día hablamos de que a partir del año 2021 cambiaron los paradigmas, tal cual como tú comenzaste este programa. Ok, y simplemente con que pongan en YouTube Investigadores, ¿ahí lo encuentran? Sí, y Investigadores Rodrigo Bravo, y está ahí la plataforma dispuesta para que puedan ver todos los videos y todas las cápsulas que hemos hecho. Genial, Investigadores Rodrigo Bravo, y ahí encontráis ese canal de YouTube. Alejandro Bernal quería dar algún dato más. Juanje, realmente impactado con este caso que nos acaba de Bueno, yo estoy relatar, alucinando, Rodrigo. Y no tenía ni idea de que eso existía, pero ni idea. Es que es impresionante, Juanje. En mi Twitter, @alebernalpress con @S, con el numeral de esta noche, UFO Caracol, acabo de compartir una entrevista que brindó Abelardo Báez Cortés, uno de los testigos de este incidente ovni en la isla de Robert, en Chile. Y este hombre hace unas declaraciones súper interesantes, Juanje. Habla de otro de los testigos, Jorge Moder, cómo este hombre, pues, en algún momento entra a, pues, nuevamente a tomar elementos para poder medir la estructura, el tamaño de este objeto. Aquí en la entrevista dice Abelardo 150 metros de longitud, y un detalle que me dejó muy impresionado, Juanje. De acuerdo a Abelardo, Jorge Moder también pudo detectar radioactividad del objeto. Es más, llegó un momento en que esta radioactividad estaba aumentando tanto que uno de los compañeros le dijo como que deje de interactuar con eso porque esto se puede salir de nuestras manos. Wow. Es alucinante este caso, Juanje. Sí, yo ya te digo, yo si no me lo dice Rodrigo, no tenía ni idea. Y mira que yo tengo una biblioteca
de ovni importante, no cualquier cosita. Pues no lo conocía, la verdad, y me parece increíble que no sea mucho más conocido. Bueno, vamos al siguiente caso. Después de este, es difícil llegarle a este, pero bueno, vamos a narrar otro caso. Este sí es mucho más conocido a nivel mundial, que es en Teherán en 1976. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que sucede en Teherán justo en esa época? 11 de la noche del 18 de septiembre de 1976, Juanje, y resulta que el encargado de operaciones del aeropuerto de Teherán, la capital de Irán, Houssam Perusi, comienza a recibir una serie de llamadas telefónicas de personas que estaban reportando el avistamiento de un objeto luminoso de varios colores. Y este objeto, de acuerdo a estos reportes, realizaba unas maniobras a baja altura por un sector residencial precisamente allá en Teherán. El radar captó como tal a este objeto a unos 46 kilómetros de distancia, y de acuerdo a estas mediciones preliminares de este radar, este objeto tenía el tamaño de un avión Boeing 707. Con esta indicación preliminar, pues contactan a un militar, Parviz Jafari, de hecho un piloto que en un avión intenta interceptar, acercarse a este objeto como tal. Lo que comenta Jafari, que a propósito fue una declaración mediática que se hizo pues masiva, viral a comienzos de este siglo, fue lo siguiente: este hombre iba pilotando su avión, intentó encontrarse con este objeto, y dice que en un momento de este objeto salieron otros de su interior, como si fuese una especie de nave nodriza del cual salieron unos objetos más pequeños. Uno de estos objetos de menor tamaño se fue hacia su avión y, de acuerdo a Jafari, él intentó dispararle porque sintió que tenía un claro riesgo de colisión, y lo que comenta es que su instrumental dentro de su avión estaba totalmente bloqueado, como si de alguna manera inexplicable para Parviz Jafari, un piloto entrenado de las Fuerzas Aéreas Militares de Irán, de una manera inexplicable, el instrumental que tenía en su avión dejó de funcionar cuando estaba muy cerca a este objeto, Juanje. Sí, o sea, es una historia alucinante lo que yo he estado documentándome. O sea, hay un primer Phantom F4 que sale en dirección a este objeto. Y este primer Phantom F4, cuando está más acercándose al objeto, comenta que todo el aparato electrónico de la nave empieza a fallar, se da la vuelta, sale un segundo F4, que es donde está Parviz Jafari, y efectivamente ese sale a la 1:40 del aeropuerto militar de Teherán. Él dice que el objeto da destellos azules, verdes, rojos, naranjas, que tenía forma rectangular, y que en un momento sale del ovni, como tú decías, a gran velocidad hacia él, una luz, y entonces él dijo, pues esto me está disparando. Sí, me está atacando. Me está atacando. Y entonces intenta lanzarle un misil, pero todo el sistema con el que él puede disparar falla, se apaga, y entonces lo que hace es virar en dirección a la base. Dice además que cuando va en dirección a la base hay otros dos objetos cilíndricos que se le pegan a los lados del caza, y también que cuando vira sale otro objeto de esa nave, otro objeto, no, una luz, y que esa luz va a dirección a tierra, y en tierra como si tuviera un gran destello lumínico. Hay que decir que el 12 de noviembre del año 2007 el general, que acabó siendo general, Parviz Jafari, contó en el Club Nacional de la Prensa de Washington toda esta historia, que además hasta la CIA se interesó, sí. Y hay un informe del Pentágono sobre esto. Rodrigo, Jorge, ¿qué opináis de esta historia? A mí me parece alucinante. Sí, o sea, no sé si algún día, o si existen documentos iraníes de esto, de la CIA sí, o sea, hasta la CIA se interesó por esta historia. Rodrigo, Jorge, ahí tenéis el micro. Jorge, por favor. Bueno, a mí me pasan dos cosas. No puedo dejar de pensar en varios casos, que de hecho también me ocurrió con
me quedé pensando con el caso de la isla Robert, y sorprendentemente ahora me pasa lo mismo con este caso. Hay un caso en Brasil en el año 1996, en la ciudad de Pelotas, en el sur de Brasil, en Río Grande do Sul. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de este caso del ovni de Pelotas alguna vez. No lo conozco. El caso del ovni de Pelotas es un piloto que estaba volando desde Porto Alegre hacia la ciudad de Pelotas y se encuentra con un objeto muy grande. Él lo describe de forma triangular en medio del lago que separaba una ciudad de la otra, y él dice que era como un estadio volante. Wow. De hecho, yo lo entrevisté al piloto, entrevisté a testigos que estaban en el aeropuerto, y lo más extraño es que él dice que era como una especie de objeto triangular, que le faltaba la parte de arriba y de ahí salía una luz, y que eso se abrió y salieron algunos objetos de ahí. Automáticamente yo pensé en el tamaño del objeto de Isla Roberts, y ahora me sucede un poco lo mismo con este relato de Terán. Y automáticamente también no puedo dejar de pensar en casos como el de Robert Salas, ¿no? Donde un objeto estaba sobre la base de armas nucleares que él estaba manejando, y cuando el objeto se posó sobre la base, todas las armas nucleares se desactivaron. Y de hecho, al día de hoy, Robert Salas recorre el mundo contando esta experiencia, entre otras. También es una persona que yo entrevisté y estuve conversando varias veces con él. Entonces a mí me encanta juntar las líneas de puntos. O sea, desde que yo empecé a recorrer diferentes lugares y entrevistar testigos, fui encontrando coincidencias. Y no podía dejar de nombrar estas coincidencias, ¿no? Cómo estos objetos muchas veces desactivan armas, y cómo hay objetos que para la lógica, la física y nuestra tecnología son objetos imposibles y que están volando. Sí, hay una cosa que me gustaría además preguntarle a Rodrigo. Dentro de las fuerzas militares, cuando hay un caso así, que estamos hablando de un avión de combate que me imagino que tiene que tener cierta importancia en aquella época, como era un F-4, un Phantom F-4. Cuando sucede esto, ¿es posible, o sea, que deje de funcionar? O sea, ¿cómo puedes disparar, tal? Ahí sí es posible, por eso, porque a mí me extrañó y me sorprendió que haya un informe del Pentágono de este caso. O sea, sí. Diferentes fuerzas militares del mundo dicen, oye, a ver si es que, o sea, ¿qué tecnología es esto que te descuadra un avión de combate? ¿Cómo sería un proceso de investigación así por parte de una fuerza militar, Rodrigo? Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer en persona al general Jafari. Wow, no sabía fue eso. el año 2007 a la conferencia de Washington, esa que tú señalas, que lo organizó el productor Jim Fox junto con Leslie King. Sí. Esa conferencia el 12 de noviembre fue también, yo diría, algo histórico, porque fueron convocados personas que estaban vinculadas al mundo aeronáutico, militar y científico. Okay. Y específicamente aeronáutico. Entonces, de hecho, en la conferencia y después en los días posteriores, conversé bastante con parte del staff que fue. O sea, no sé si ustedes pueden buscar, pero de verdad había un grupo de personas que realmente sabían de este tema. Okay. Desde el comandante de Santa María de Perú, el científico Claudio Poder, que es uno de los creadores del J-PAN en Francia, por nombrar algunos, y el mismo general Parviz Jafari. Okay. ¿Qué es lo que Jafari comentó en su conferencia y después las que hicimos en forma interna, que se hizo un trabajo muy interesante, de que la guerra electrónica, que es una cuestión que se venía dando de la Segunda Guerra Mundial, que es simplemente dominar el espacio electromagnético y cortar las comunicaciones del adversario, en 1976 todavía no tenía la capacidad de bloquear armas de aviones supersónicos. Me explico. Okay. Hay un bloqueo de comunicaciones. Se satura las tres bandas que se ocupan militares, HF, VHF y UHF, pero para las comunicaciones, no para el bloqueo de los sistemas de armas. Eso entró a trabajar muchos años después en lo que se llama MAE, que son medidas de apoyo electrónico,
y que son otro tipo de frecuencias que se emiten con tal de bloquear los sistemas de armas adversarios. Y el estreno de ese tipo de tecnología fue recién la guerra del Golfo 1. Wow, no, hace 4 días. Entonces, cuando estamos hablando de que un avión de combate como un F-4 Phantom es bloqueado no tan solo en sus comunicaciones, sino que en todos sus sistemas de armas e incluso en sus sistemas de control de la aeronave, estamos hablando de una cuestión que en ese momento no estaba desarrollada todavía. Y es lo que Jafari le llamó mucho la atención. Ajeno al objeto que estaban observando, que tal cual como señaló el relato Alejandro, era un Boeing 707 que más o menos un Boeing 707 mide 44 metros por 46 metros, más o menos. Pero bien grande. De largo y de diámetro. Okay. Bastante grande. Sí, sí. Y con 4 cosas que salieron de su interior y con distintos colores se desplazaban a distintas partes de la zona de Teherán. Entonces, cuando sucede este tipo de acontecimientos, ahí nos vamos a hacer la pregunta que ahí se hizo y nos cuestionamos, ¿qué es esa tecnología? O sea, sí, claro. Detrás de eso hay una manufactura. Sí, sí. ¿Quién hizo eso? Entonces, vienen todas estas preguntas que hasta ese momento no habían respuesta, y hoy día ya podemos más o menos introducirla en este fenómeno ya reconocido oficialmente, y que paso a paso vamos a ir dando respuestas a esas cientos de incógnitas que quedaron, como esta, que es lo que es la guerra electrónica, por ejemplo. Guerra electrónica, Rodrigo, y una inteligencia muy clara, que de repente dijo, usted, señor Jafari, no me dispara. Y absolutamente. Efectivamente, claro. Mejor devuélvase, porque si no se va a caer. Sí, efectivamente, o sea, tengo una tecnología muy superior a la suya, no me moleste. O sea, me parece increíble este caso. Oye, qué bueno que conocieras al señor Jafari. Me hubiera gustado tomarme un café o un buen vino con vosotros en aquella charla en Washington. Y Rodrigo Bravo, que en Twitter es @ecobufón, acaba de subir una fotografía de los expositores de la conferencia en Washington del 12 de noviembre del año 2007. Buenísima la foto, y ya te digo, están en @ecobufón, y lo acabo de retuitear también, y está en mi tweet. O sea, me parece fabuloso, ¿no? Que bueno, pues que se hagan ese tipo de simposios donde hay personas que han tenido experiencias tan alucinantes como la que tuvo el general Jafari. Bueno, no va a dar tiempo a que os narremos estos 6 casos, pero no os preocupéis, que si yo siempre destrozo los guiones, no puedo evitarlo. Pero el mes que viene, cuando regrese de España, molesto otra vez a Jorge y a Rodrigo, y podemos hacer otra historia con algunos otros casos. Pero bueno, vamos a dar un par de pinceladas, a ver si nos da tiempo a hacer un par de casos más, que no creo. Pero bueno, el siguiente caso que teníamos aquí en la lista de hoy, y este es el de la polémica, y conocido a nivel mundial, caso Valdés, 1977, en concreto 25 de abril de 1977, muy cerca a Putre, unos 5 kilómetros a Putre, creo que eso está a una altura absurda, más de 3.000 metros, o 4.000, donde está el cabo Valdés junto con otros 7 soldados. Había allí un montón de caballos que eran de uso militar, y lo que comentan los testigos es que ven una luz bajando del cielo. Esa luz se acaba posando a unos 500 metros de donde estaban este pequeño destacamento militar. Yo estuve con el cabo Valdés en Arica entrevistándolo, juraría que fue en el año 2009. Él nos contó, bueno, pues era una situación muy tensa en la frontera entre Chile y Perú, que podía calificarse incluso de prebélica. Él me comentaba cómo, bueno, pues ellos estaban muy nerviosos, no sabían qué era aquella luz, si era algo que tenía que ver con el ejército peruano, como una especie de maniobra de distracción. Yo recuerdo aquella entrevista como si fuera ahora mismo. Él contaba que hubo un momento en el que él con sus hombres estaban incluso cogidos de los brazos, en un momento muy muy tenso, donde no sabían incluso si disparar o no disparar. Es el cabo Valdés el que decide adelantarse a sus compañeros. Hay un momento en el que está
desaparece, o sea, como si la luz lo hubiera engullido. Durante 15 minutos sus compañeros lo buscan, le gritan, el cabo Valdés no aparece y, bueno, pues pasados 15 minutos, el cabo Valdés aparece como por arte de magia. Comentan que como con barba de varios días y en el reloj que él tenía adelantado 5 días. Y de mucha polémica porque dicen que si luego se desdijo, que si no se dijo. Yo cuando le entrevisté, a mí me dijo, oye, han sacado un artículo en la revista Más Allá, un señor que me llamó por teléfono y yo no he contado absolutamente nada de eso. A mí es lo que él me dijo en Arica, juraría que fue en el año 2009, Arica, Chile, norte de Chile. Y como es un caso tan polémico y a la vez yo creo que uno de los casos de abducción más famosos de la historia, este caso es súper conocido, Jorge Luis, Rodrigo, ¿qué opináis de la historia del cabo Valdés? A ver, ¿hablo Rodrigo o hablas tú primero como...? No sé, yo creo que Jorge, tú has estado con el cabo Valdés. Yo no sé si Rodrigo llegó alguna vez a estar con él. No, yo hice el caso. Vale. Yo elegí no estar con el cabo Valdés porque venía de hacer mi primer documental sobre Varginha y haberme encontrado con las primeras personas que habían generado contradicciones. Y a mí me pasó algo. Cuando yo empecé a investigar y a leer el caso, entendí que no era la persona que a mí me interesaba más para hablar, porque él había estado inconsciente. Entonces yo decidí entrevistar al resto de los testigos y entrevistar a una persona de la cual hoy estuvimos hablando, que es Patricia Busleme, que tiene un libro fantástico sobre toda la historia de lo que ocurrió allí. Y yo encaré el caso desde ese lado. ¿Por qué? Porque hay mucha polémica con el cabo Valdés. Y están muchas entrevistas en donde él dice una cosa, después se dice algo contrario, pero la realidad es que en las primeras entrevistas él decía que no recordaba nada porque él había estado totalmente inconsciente. Lo único que recordaba era la luz. Entonces ahí es donde yo elegí entrevistar al resto de los testigos. Oye, Jorge, ¿ves? A mí lo que me faltó fue eso. ¿Qué te contaron a ti el resto de los testigos? Los soldados que estaban con él aquel 25 de abril de 1965, 1977, cerca de Putre. ¿Qué te comentaron, Jorge? Eso me contaron que estaban en medio de este pesebre, que de golpe vieron una luz en el cielo, que les llamó la atención que la luz empezaba a agrandar, que cada vez era más grande, que se asustaron, que se tomaron todos de los brazos y amenazaron y gritaron a la luz que se detuviese, y que de golpe en medio de todo ese caos que estaban de los brazos, no saben cómo en algún momento el cabo Valdés se soltó de eso, desapareció y no lo encontraron más, que lo buscaron por todos lados, que de golpe sintieron un ruido, como yo recuerdo patente que decían era como una bolsa de papas que cayó y lo encontraron ahí. Y ahí empezaba el debate, porque para algunos tenía una barba crecida, otros decían que ella tenía la barba crecida de unos días antes, que el reloj que tenía una hora diferente, otros decían que no. Pero lo que sí me relataron todos es que él abrió los ojos y dijo algo así, ahora no tengo la memoria totalmente clara, pero ustedes no saben de dónde venimos ni quiénes somos, pero pronto lo van a saber. Una frase así, y esto me lo decían todos los testigos que él lo dijo. Estaba inconsciente, abrió los ojos y dijo esta frase, y a partir de ahí empezó todo el show, que lo usaron en caballo, que lo llevaron a una casa, que después llegaron los superiores, que fueron al médico, que empezaron a decir cosas. Ahí también empezaba toda esta cuestión extraña de cómo esta noticia, en medio de un gobierno militar tan férreo, se había filtrado y habían permitido que se filtrase. Hay cosas raras, claramente, porque alguien permitió que esta información se filtrara, y empezó todo este ida y vuelta, pero empezó a hacer hipnosis regresiva para tratar de recordar que había ocurrido y demás.
A ver, todos los testigos que estaban ahí vieron la luz se acercó, de golpe Cabo Valdés no estaba más, y de golpe sintieron como que caía de algún lado y lo encontraron. Ok, sí, la frase en concreto es: ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos. Es la frase que dijo el Cabo Valdés. Y bueno, y está genial que cuando hablé con Rodrigo esta semana aparezca este caso, porque es el problema y la realidad del fenómeno OVNI, que hay algunos casos que tienen, pero lo que es un montón de polémica, ¿vale? Hemos contado dos casos que de punto de vista no tienen polémica ninguno. Y este en caso sí tiene mucha polémica, porque Valdés parece ser que algunas veces dijo una cosa, a veces otra, pero el caso es que la luz estuvo ahí, de eso no cabe ninguna duda. Mira, Jorge entrevistó a las personas que estaban con él. Yo la verdad que no tuve esa suerte, pero por ejemplo los testimonios que me está contando Jorge coinciden con lo que me dijo el Cabo Valdés, de que se agarraron todos de los brazos y tal. Rodrigo Bravo, ¿cuál es tu opinión sobre la historia del caso Valdés? No sé si le entrevistaste alguna vez a él o a alguno de los que estuvo con él, no tengo ni idea. No, yo soy amigo de Armando Valdés, lo conocí en Coyhaique a fines de la década del 90, mi primera destinación antes de ser piloto. Ajá. Y de primera fuente, claro, supe la realidad de este caso, pero le encuentro toda la razón a Jorge Luis, porque efectivamente Armando Valdés perdió la conciencia y no se acuerda absolutamente de nada. Correcto. Entonces ahí los claves son los 7 soldados testigos, de los cuales uno ya está fallecido, quedan 6, y otro personaje que es clave, que Auleme logró entrevistar, que es el mejor amigo que tenía Armando Valdés, que era otro suboficial del ejército, Antonio Flores Barros. Ok. Que junto con ser el mejor amigo, fue el primero que... Valdés fue a 2 partes después de este incidente, a conversar con el profesor Araneda, que era un profesor muy amigo de los militares que estaban en ese momento en Putre, y con su mejor amigo, que fue Antonio Flores Barro, y le dijo: por favor, ayúdame, porque tengo que calmar a los soldados, porque están desesperados con lo que pasó. Okay. Y él además le corroboró que efectivamente Valdés tenía la barba crecida, cuando si hay algo que estamos de acuerdo es que el ejército de Chile es muy riguroso y reglamentario, y alguien que no esté afeitado para una guardia, obviamente que va a tener ciertas sanciones. Okay. Entonces, una cosa es tener una barba o no afeitarse de un día para otro, y otro que te digan: oye, tu barba parece como de 5 días, que se nota cuando uno un fin de semana largo no se afeita, claro, y tiene la pequeña barbilla. Claro. En este caso, Valdés, hay varias personas, o sea, estamos hablando de los testigos que son directos, que son los soldados, este es su mejor amigo Antonio Flores, y el mismo Pedro Araneda corroboraron de que Valdés llegó con una barba crecida, que los soldados dijeron que era más o menos 5 días, no se sabe con precisión, pero lógicamente no está acorde a cómo lo vieron en un principio, antes del incidente. Entonces, hay una cuestión muy extraña ahí. Yo siento que este caso nunca se va a terminar, porque no se va a poder llegar a corroborar qué es lo que pasaron en esos 15 minutos que se desapareció esta persona frente a su gente, a su tropa, a sus soldados, y que además, como bien decía Jorge Luis, y yo se los comenté en un principio, hubo una absoluta transparencia, es decir, en mayo salió en el diario y en la televisión abierta dando una entrevista. Yo voy a ser muy franco con ustedes. Cuando he tenido esta discusión con algunos amigos que son un poco más escépticos, e incluso negacionistas, y que hablan y dicen: oye, esa fue una maniobra extraordinaria de inteligencia militar, porque en realidad se desvió la atención. Y la verdad que yo admiro cómo sobreestiman la inteligencia de esos años, porque de verdad no hay por dónde encontrar el ajuste para que haya sido una maniobra de inteligencia. Ajá. Teniendo en cuenta que después de la entrevista del 18 de mayo, Valdés es trasladado a Santiago y permanece 40 días internado en el hospital militar, donde se le hacen todo tipo de exámenes. Wow. Claro, ahí recién se toman como en serio de que algo le pasó, entonces examinemos a esta persona.
Y hay hechos que son irrefutables, como por ejemplo, vino a Chile 2 veces Juan José Benítez exclusivamente a tratar de hablar con Valdés, y habló con él para ver si podía escribir un libro con su historia, y Valdés se negó. Entonces, yo, ¿cómo lo defiendo? Que ajeno a que él cambie sus versiones por un tema más bien religioso. Eso es. Si Valdés efectivamente hubiese querido contar una historia de los 15 minutos que estuvo desaparecido a vista y paciencia de 7 hombres, hoy día estaría dando la vuelta al mundo, dando charlas, y sería multimillonario. Cuando está en su casa tranquilamente haciendo sus labores evangélicas, y nunca más quiso hablar de este tema. Y para mí esa es una cuestión súper importante, porque los verdaderos testigos o que han sufrido parte de este fenómeno, fíjense, las personas que han tenido algún trauma post avistamiento, lo que sea, generalmente no quieren saber más de este tema, porque esto hace una suerte como de cambio espacio-temporal y una desviación de la realidad, donde lo dejan expuesto a entender de que existen cosas mucho más grandes e inentendibles para la razón humana, y que ellos son los protagonistas. Mira, yo creo que lo has descrito ahora mismo, Rodrigo, de una forma genial. Y además yo creo que aquí la clave es esa cuestión religiosa, digámoslo, no pasa absolutamente nada, y es que el señor Armando Valdés, pues a día de hoy es un pastor evangelista, ¿vale? Y entonces como que de repente se quiso desligar del tema o lo que sea y tal, y listo. Pero la verdad que la entrevista que le hicimos en Arica para el programa Cuarto Milenio, la verdad que lo contó todo de una forma coherente, y efectivamente no se acuerda de lo que pasó en esos 15 minutos. No se acuerda. Él dice que no se acuerda. Me gustaría hacer una pregunta a Rodrigo en base a todo lo que decía, si me permitís, Jorge. Que es cierto, yo coincido contigo en lo que dices de la inteligencia, pero me gustaría entender desde tu mirada cómo se filtra en un lugar tan delicado y en una situación tan delicada una información militar a la prensa. ¿Qué piensas? Jorge, disculpa, pero es que te estamos escuchando fatal. ¿Te puedes mover un poquito o algo? A ver, ¿ahora me escuchan mejor? Ahora perfecto, disculpa. Cuéntanos Excelente. lo que quieras. No, que le quería hacer una pregunta a Rodrigo, si me permitías. Claro. Que es, Rodrigo, entiendo lo que decís de la inteligencia y coincido, pero desde tu análisis y desde tu óptica, ¿cómo se filtra una noticia en un lugar que se supone que era un lugar delicado, ¿no? De cuidado y control, en medio de un ejercicio militar? ¿Cómo se filtra esta noticia a la prensa? Porque ¿cuál es tu mirada? Es que esta noticia, más que filtrarse, simplemente fue de común transmisión. Me explico. Al primero que le hace o le informa esto es un civil, que es Pedro Aranea, a su compañero de pieza o a mejor amigo Antonio Flores, y por supuesto se da cuenta de esto al regimiento, a sus jefes, y se comenta, y todos los militares tienen familia. En la tarde llegaron a sus casas, lo comentaron con su señora, la señora con la prima, con la vecina y con la amiga, y esto al final fue Vox Populi, hasta que vino la prensa casi un mes después. Estamos hablando de la prensa escrita, que fue el 16 de mayo, si no me equivoco, que sale el primer reportaje, es decir, tienen que haberlo hecho el 15 o el 14, y después va Pablo Norato, que es un periodista muy conocido en Chile, que lo entrevista, y es la primera entrevista oficial dentro del regimiento y con los soldados a su espalda, y ustedes pueden buscarla en YouTube. Entrevista al Cabo Valdés. Ahí está, sí. Y esa es el 18 de mayo. Entonces yo voy a que más que se filtró, y vuelvo a insistir, los militares en esa época no tenían ni idea frente a lo que estaban hablando, de lo que estaban hablando. Se comentaba el tema ufológico, estamos hablando que era época, año 77, sí. Todavía las abducciones estaban de la mano con el contactismo, o sea, era una sola cosa, porque el 81 recién con el libro Missing Time de Bob Hopkins se separan, entonces estamos hablando del mismo fenómeno,
Y bueno, más que filtrar es simplemente comentar y por supuesto con la magnitud de lo que significaba el caso, llegó la prensa y tal cual como tú señalas, como no se entendía bien, bueno, que cuente su historia. Pero después de que relató la historia y se hizo conocida para todo Chile y quizás para el extranjero, vino alguien y dijo, oye, ¿sabes qué? Por favor examine a esta persona porque parece que le pasó algo fuera de lo normal. Y ahí viene el resto de la historia que yo creo que es la parte más oscura o turbia de este caso. Porque ahí el mismo Valdés relata que del hospital militar salió un par de veces y se fue a lugares que que él desconocía, pero que tenían escritorios hacia arriba. Entonces, para la época, lo que alcanzamos a entender puede haber sido la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y se sentaba en el escritorio con otros militares, y para arriba sentados militares de uniformes de otros países, gente con delantal blanco, que me imagino era de la comunidad médica, científica, y le decían, cuente lo que vivió. Y él le cuenta lo mismo que estamos conversando ahora. Entonces, esta cuestión, ahí recién como que se empezó a tomar en serio de que algo pasó fuera de lo normal. Hay que entender que Abusleme fue a comer a la casa de Jacques Vallée porque Jacques Vallée estaba interesado que le contara que había averiguado este caso, que es muy popular y muy conocido, pero hasta ese entonces no se había investigado en profundidad como lo hizo con su libro. Entonces, vuelvo a insistir, es un caso que para mí la complejidad que tiene ha hecho que va a quedar en realidad sin solución. Y ese es el problema que lamentablemente no vamos a poder solucionar nosotros ni nadie. Pero bueno, yo sí digo una cosa, el ejército chileno, como tú has dicho, Rodrigo, que es muy estricto, ahí pasa algo muy raro, porque los 8 no se iban a poner a mentir ni a decir tonterías, les hubiera caído un paquete, como decimos en España, pero importante, o sea, tampoco se hubieran andado con tonterías los mandos militares. Ahí pasó algo que se salió de lo normal. Eso... No, y también pasa que si es que hay algún tipo, entre comillas, de pacto de silencio, tarde o temprano siempre va a haber uno que va a decir, no, si esto era mentira, no, sí, si claro. me pagaron, o lo hicimos por tal cosa, me obligaron. Sí. Al contrario, vuelvo a insistir, de los 7, Abusleme logró hablar con los 7, pero 3 solamente dieron el testimonio porque los otros no quieren saber del tema. Porque textual le dijeron, ese fue el día que más he tenido miedo en mi vida. Entonces, eso te dice algo ya per se. Eso es importantísimo. Bueno, nos hemos pasado de tiempo, pero un montón, ¿vale? Me van a matar los de informativos. Bueno, otro día, bueno, otro dentro de un mes hacemos otro programa. Ves que los de informativos me van a asesinar. Jorge Luis, Rodrigo, muchísimas gracias por ser parte de Noche de Misterio. No quería cortar a Rodrigo porque lo que estaba contando era súper interesante para dar una conclusión al tema del Cabo Valdés. Jorge Luis y Rodrigo, tenéis pero 20 segunditos por si queréis dar una frase de conclusión y vuestras redes sociales para que la gente os siga. Jorge Luis. Jorge, creo que se cayó la... Sí, lo perdimos. Sí, se cayó la llamada. Tengo 40 segundos entonces. Sí, Rodrigo, ahí tienes 40 segundos. Dale sin miedo. No, muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre un agrado, como bien dices tú, una conversación de amigos. Cuando quieran, estoy a su entera disposición. Un gran abrazo a todo vuestro público, a nuestro país hermano Colombia, España igual, y mis redes sociales @cobufón en Twitter y el canal Investigador en YouTube. Su servidor, Rodrigo Bravo, cuando quieran. Muchísimas gracias, amigo Alejandro. El jueves 7 de julio, Juanje, estaré realizando una nueva tertulia de misterio aquí en Bogotá con la periodista española Amado Martínez. Vamos a estar hablando sobre mensajes del más allá, experiencias cercanas a la muerte, experiencias que usted no se puede perder. Toda la información en mi Twitter, @AleBernalPérez con @S. Una conferencia imperdible. Bueno, pues mi conclusión muy sencilla. Disfruto tremendamente una charla así entre amigos, entre personas que nos hemos puesto a investigar algo que aparentemente es imposible, pero hoy es una realidad palpable que ya admiten, que investigan los gobiernos más importantes del mundo. Seguiremos mirando al cielo, lo seguiremos mirando con sorpresa y con fascinación. Y dentro de poquito les seguiremos contando historias así de fascinantes. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.